Muy bien, vamos esta mañana al libro al Antiguo Testamento, a Jeremías. Vamos a ir a Jeremías, vamos a ver algunos versículos en este profeta. Está entre los profetas mayores, Isaías, Jeremías, son los profetas, ¿no es cierto?, que con un ministerio abundante en medio del pueblo de Dios. Capítulo 18 del libro de Jeremías en el Antiguo Testamento. Hoy vamos a ver una porción no muy larga, muy corta, comparativamente a otros días, tratando de ver una demanda de Dios sobre nuestras vidas en todo tiempo, ¿no? Porque como todo cristiano estamos en un proceso permanente y tenemos que tener una actitud adecuada ante la voluntad de Dios. Y si usted encontró la palabra, puede compartirla con alguien que no haya traído Biblia y que de repente está al lado suyo. Y capítulo 18 de Jeremías. Comienza diciendo la escritura de esta manera: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Podemos ver a Jeremías como tantos otros hombres de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que eran sensibles a la voz de Dios, que escuchaban la voz de Dios. Y sabe, es algo que nosotros no tenemos que perder, no tenemos que dejar de lado. Tenemos que ser sensibles para escuchar la voz de Dios. Sin lugar a duda, es palabra de Dios al leer la Biblia, es palabra de Dios cuando escuchamos una predicación, pero todavía Dios habla al hombre y a la mujer, al niño y al anciano. Todavía hoy Dios tiene la autoridad, la potestad de hablarnos a cada uno de nosotros, y podemos ver aquí, como en tantas partes del relato bíblico, hombres que son capaces de escuchar la voz de Dios y que tienen la capacidad de obedecer, porque el primer gran desafío es escuchar la voz de Dios. Pero luego, ¿cuál sería? Si escuchamos la voz de Dios y no obedecemos, sería también un problema. Y mucha gente escucha palabra de Dios y permanentemente Dios le habla, le demanda, ¿no? Y está ahí Dios ministrándole y desafiándole, y la persona no obedece. Muchísima gente pasa al altar, llora, derrama lágrimas, ¿no? Porque Dios está hablando a su vida, y resulta que después seguimos viendo que nada ha cambiado, que todo sigue igual. Aquí podemos ver a un hombre de Dios como Jeremías, que escucha la palabra de Dios que le está hablando y le pide, dice: levántate y vete a la casa del alfarero. Es interesante, no le está pidiendo en este caso en particular: vete a 5.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, vete a otro continente. No, a un lugar muy cercano, un lugar muy común para ellos. La casa del alfarero en aquellos tiempos era donde usted conseguía una vasija, ¿no? Hoy usted va a la cristalería, no sé si a dónde, a algunos de los grandes centros comerciales para comprar su vajilla. En aquel tiempo el alfarero, y que todavía en muchos lugares del mundo, sigue siendo el que provee todo tipo de vasija para que usted tenga en su hogar, en la cocina, en los distintos usos. Lo manda a un lugar así. ¿Sabe? A veces Dios, quiero tomar algunos principios que están en medio de este pasaje, que no tienen que ver con el tema central, pero no lo quiero dejar perder. Dios te puede pedir cosas extremadamente sencillas como esta, ¿no? Y Dios mide la obediencia. En este caso podría haberle dicho Jeremías: ¿pero para qué? Estaba escuchando la voz de Dios, podría haber dicho: sígueme hablando aquí, ¿no? Acostadito en mi cama, ¿no? Tapado hasta la oreja, ¿no? Un domingo a la mañana, nublado y frío en Trujillo. Pero Dios todavía sigue hablando y diciendo: levántate y ve al culto, ¿no? ¿No? Todavía Dios sigue hablando. Entonces el tema es, de acá le habla Jeremías y le pide algo bastante sencillo en la primera instancia. Le está pidiendo que vaya
a la casa del alfarero. Muchos de los que dicen tener un llamado de Dios piensan que el llamado de Dios solo es llenar el estadio, solo es no ser conocido y tener nombre y sobrenombre en medio de nuestra generación, de acuerdo al espíritu de Babel. Pero resulta de que Dios pide muchas cosas sencillas en el transcurso de nuestra vida. Y ahí uno demuestra la fidelidad. Dios te puede hablar algo tan sencillo como decir: sal de tu casa, que va a pasar alguien por la vereda para que le hables de mí. No, Dios le puede pedir que usted vaya al mercado y le habla el carnicero. Dios le puede pedir que usted vaya a lugares sencillos para hacer algo de parte de Él. No siempre te va a mandar a los rincones del mundo y a desarrollar un ministerio para que tu foto aparezca ahí y seas reconocido en medio de nuestra generación. Dios está midiendo nuestra fidelidad, y este que era un hombre de Dios obedece de ir a la casa del alfarero. Podría haber dicho: Señor, tú me estás hablando de cosas que tienen que ver con el mundo, con las naciones, y ahora me pides que vaya hasta la casa del alfarero. Así que tome en cuenta, más de una vez a través de su vida, Dios le va a pedir cosas sencillas, que las haga bien. De repente le va a pedir que le pida perdón a alguien que está en su casa, con el cual vive los 365 días del año. Si usted y yo no obedecemos las cosas sencillas de los pedidos de Dios, no espere que Dios lo va a usar en algo grande. No, es básico, eso es elemental. Es como usted con su hijo, nosotros con nuestros hijos. Le encomendamos pequeñas cosas, vemos que son fieles, que podemos confiar en ellos, y en base a eso le iremos dando otras responsabilidades. Dios es exactamente lo mismo. En este caso, habla con el alfarero, con Jeremías, y lo envía al alfarero. Y le dice: y allí te haré oír mis palabras. ¿Sabe? Dios nos puede hablar en cualquier lado donde nos encontremos, en el mercado, en la combi, en el colegio, en el lugar más, agreste espiritualmente hablando. Dios te puede hablar a ti y a mí. Dios no tiene impedimento de que porque estamos en un lugar que hay 100 decibeles, ¿sabe? A pesar que a veces el sonido de la iglesia lo aturde a usted, en medio de eso Dios le puede hablar. A pesar que a veces los músicos hacen más ruido que música, Dios le puede hablar. Perdónenme, chicos. Entonces, Dios nos puede hablar. No está condicionado a que necesitamos un clímax para que Dios nos hable. Dios es soberano, te puede hablar en medio de la gran tormenta, te puede hablar en el silencio, ¿no es cierto?, en el silbido apacible como al profeta. Dios te puede hablar en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Dios te puede hablar mientras haces la comida en tu casa, amada hermana. Aunque parezca que es una actividad rutinaria sin sentido que tienes que hacer 365 días al año por 40 años, ¿no? Haga la matemática, ¿no? Son 12.000, 13.000, 15.000 veces va a ser la comida. Bueno, entonces ahí en medio de esa rutina Dios te puede hablar. Dios te puede hablar en medio de 4 o 5 chicos que lloran y con todo lo que implica tener una familia. Dios te puede hablar. No tiene límite Dios para hablarnos. Quiere decir de que eso no estamos haciendo la apología para que usted deje de congregarse. Estamos hablando de que Dios tiene la capacidad de hablarnos donde quiera que nos encontremos, aún preso. ¿Estamos? Aún preso. En este caso, Dios le pide a Jeremías entonces que se levante y vaya a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras, te comunicaré mi mensaje, dice la otra versión. Y el versículo 3 dice: y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Entonces lo encontró trabajando, algo natural. Cuando habla que trabajaba sobre la rueda, es el plato de cualquier alfarero que usted pudo haber visto video, películas, pudo haber estado en algún alfarero, todavía hay algunos en medio de nuestras comunidades, la rueda que gira y a donde el alfarero coloca el barro para poderlo trabajar. Tiene que girar para poder trabajar eso, y él llega y encuentra al alfarero trabajando sobre la rueda, como dice, o sobre el torno, como dice la otra expresión. Y de repente el versículo 4 nos comunica que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. La vasija de barro que él hacía se echó a perder
en su mano. Bueno, cuando uno tuvo la oportunidad de ver varios alfareros trabajando, esto es parte del proceso. Por muchas cosas, una vasija puede afectarse porque el barro no es el adecuado, puede afectarse porque no tiene la humedad necesaria, puede afectarse porque tiene piedritas, cosas duras en medio de ella y que van a molestar en el proceso del formado, muchas cosas. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver esto de la vasija en esta mañana con nosotros? Es que justamente la Escritura dice que usted y yo somos barro en la mano del Señor. Y justamente en esta mañana, a través de un pasaje muy corto, el Espíritu Santo nos desafiará a entender que de repente en el caminar la vasija se arruinó. 2 puntos. Primero, nunca tenemos que dejar de ser barro. El día que tú y yo nos endurecemos, el día que tú y yo ya creemos que estamos en el punto, no queremos que nos toque más ni siquiera Dios, cuando ya no queremos dejar ser formados de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios y de la voluntad de Dios, es el día que tendremos graves problemas. Es preferible seguir siendo barro, que el Señor nos tenga que moldear vez tras vez, que ser una vasija dura. Porque el capítulo 19 al mismo profeta el Señor le desafía de otra manera, ya tomar una vasija hecha, pero romperla. Y una vasija rota nunca se vuelve a arreglar. Bueno, hoy tenemos muchos productos químicos para pegarla, pero ya no va a servir para lo que fue creada. De repente la podemos tener de nuevo ahí en la sala o demás, al jarrón o lo que fuera, pero nunca más servirá para lo que fue creada. Entonces hay 2 opciones. En el capítulo 18 está hablando de que barro en las manos es una posibilidad de que Dios siga trabajando con nuestras vidas y a pesar de las dificultades, los tropiezos y las cosas negativas, podamos seguir siendo transformados de acuerdo a la voluntad de Dios. Y en el capítulo 19 nos habla que si hemos llegado al punto de ser duro, un barro duro, ya ser una cerámica, si se rompiera por la dureza de lo que tiene, nunca más podrá ser de nuevo conformado. En esta mañana la demanda es de que tú y yo podamos tener la actitud de seguir siendo barro en las manos del Señor, de no pararnos en nuestra, de repente, antigüedad en los caminos del Señor. No, si yo estoy acá desde tal época, ¿no? Yo nací acá, tengo 30, 40 años en esta iglesia y todo esto. No, eso no tiene nada que ver. El Señor quiere seguir trabajando en tu vida y en mi vida. En cada una de las vidas el Señor quiere trabajar hasta el último día que estemos en esta tierra. Porque justamente dice acá la palabra que veía que llegó en aquel momento y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, dice la Escritura. Se deshizo en las manos, dice en la otra versión. Quiere decir que de repente aquello que se estaba formando, que aquello que parecía que iba a ser algo bueno, perdió el sentido y se desmoronó. Bueno, en nuestras vidas suele suceder cosas así en el largo caminar, hablando en la fe. Esta es una palabra que tenía una aplicación para una nación, es una palabra que tiene que ver con una nación, pero es una palabra que podemos aplicar en una congregación y podemos aplicar en una vida. Quiere decir que tiene distintos espacios donde lo podemos aplicar. En este caso, la nación que había sido creada con el único propósito de agradar a Dios, de adorar a Dios, porque esa es la idea para la cual Dios ha puesto el hombre sobre la tierra. Dios no nos limita, nos deja hacer muchísimas cosas. Lo mismo sucedía en el pueblo de Israel. Ellos conquistaban pueblos, edificaban ciudades, hicieron muchísimas cosas a través de los siglos. Pero el motivo principal era de que Dios fuera Dios en medio de su pueblo. Y ellos perdieron esta posición. Se quedaron haciendo todo lo otro y hasta llegaron al extremo de buscar otros dioses. Es por eso que Dios los está demandando tanto en este capítulo 18 como en el capítulo 19, porque ellos habían tenido una actitud negativa para con Dios. Bueno, Dios no ha cambiado.
Ni Él ha cambiado, ni su plan ha cambiado. Nosotros ya no somos aquella nación de Israel, nosotros no somos los descendientes por sangre de Abraham, pero sí somos descendientes de la gran familia de Dios, y Dios sigue teniendo un plan y un propósito para su pueblo. Y usted y yo somos parte del pueblo de Dios. Si nosotros nos quedamos con la religión, haciendo la cosa de todos los días, congregándonos algunas veces a la semana, de repente participando de algún cursillo bíblico, de repente, siendo fiel aún en cosas como un diezmo o una ofrenda o algún trabajo en particular, pero no tenemos el corazón de acuerdo al corazón de Dios y no nos alineamos permanentemente a la voluntad de Dios, podemos llegar a ser como esta vasija. Podemos estar en la condición de esta vasija. Ojalá sigamos estando como la del capítulo 18 y no lleguemos a ser la vasija del capítulo 19, porque la vasija del capítulo 19 no tiene ninguna posibilidad de restauración, no tiene ninguna posibilidad que eso se pueda volver a utilizar. Entonces la del versículo del capítulo 18 está hablando de un hombre, de una mujer que tiene la capacidad de todavía dejarse formar por Dios. Eso implica que de repente todo lo que hemos estado haciendo cambie de un día para el otro. La posición aún que puedas tener ministerialmente no quiere decir que vas a seguir haciendo lo mismo siempre. De repente esta es la última semana que estás haciendo lo que haces. Claro. No quiere decir que toda la vida vas a estar en la alabanza, no quiere decir que toda la vida vas a ser, ¿no es cierto?, encargado de un ministerio en particular, que toda la vida vas a ser el maestro de la escuela bíblica. Y todo tiene mucho que ver en la actitud nuestra. No es que porque Dios se levantó hoy con un antojo y dice, no te quiero más ahí. No, de acuerdo a lo que está diciendo acá la Escritura y que vamos a ampliar con los versículos que siguen, tiene que ver con mi actitud. Tiene que ver con las cosas que he estado permitiendo que arruinen el barro, que no seamos tan dóciles en las manos del Señor, que no nos dejemos seguir conformando, que nos hemos encaprichado a ser de determinada. Yo soy así y nadie me va a cambiar, dicen muchos, ¿no? ¿Escuchó alguna vez eso usted? Demasiado cerca, ¿no? Bueno, entonces cuando la posición es así, estamos en un problema, estamos con problemas con Dios. Claro que le vamos a crear problemas a la gente, claro que le vamos a crear problemas a la familia donde vivimos, claro que vamos a crear problemas al lugar donde trabajamos, claro que vamos a crear problemas en la iglesia que pertenecemos. Entonces Dios permanentemente necesita que nosotros tengamos ser lo suficientemente dútiles de que podamos ser manejados por la mano de Dios para que usted y yo podamos contener toda la gracia y la unción del Espíritu Santo. Porque si así no lo hiciéramos, perderemos la capacidad para la cual Dios nos ha querido crear. Él nos ha creado como vasos, ¿no es cierto? Y ese vaso es para que contenga toda la gracia, la unción y el poder de lo alto para poder compartir con los otros. Tenemos que ser un vaso que sea aceptable para los demás. Tenemos que ser un vaso adecuado para que los demás quieran beber de las cosas del Señor de nosotros. Si no, de lo contrario, como lo hemos dicho en alguna otra prédica, la gente rechaza el vaso y no lo que hay en el vaso. Quiere decir que nos tenemos que dejar formar por la mano de Dios permanentemente. La iglesia del Señor no es lo que tú quieres, no es tu capricho, no tiene nada que ver eso. La iglesia es del Señor. Y la palabra tiene suficientes versículos que dicen lo que Dios quiere de su iglesia, lo que Dios espera de su iglesia, lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso dice aquí Jeremías, que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El que resuelve cómo debemos ser es Dios. De repente hay tantos modelos en este tiempo, hay modelos que nos vienen de otros lados, que nos invaden de otras naciones, de otros continentes, de otras líneas, hay modelos denominacionales, hay modelos congregacionales, pero Dios tiene el modelo de lo cual quiere para con nosotros. Dios tiene un modelo adecuado y es el único que es válido para Dios. De repente has estado mirando un paradigma, un modelo inadecuado, te has centrado en un perfil que no es el que Dios quiere para con tu vida. Y es el que te ha ido haciendo perder la frescura, la gracia ministerial para poder ministrar, para poder hacer lo que Dios te ha puesto en tus manos. Dios te ha puesto algo en las manos
para que traigas gloria y honra a su nombre. No es para que tú seas conocido, no es para que seas el gran convocador, es Dios el que convoca a su pueblo. Amén. Sí, quiere darle palmas al Señor, entonces para Él. Dice la Escritura de esta manera: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Dios los llama al profeta, los manda a la casa del alfarero, le permite ver una situación particular y va a sacar una enseñanza, una aplicación. Dios no ha cambiado, sigue usando cosas de la vida diaria para hablarnos. Jesucristo permanentemente hacía eso, y hablando por parábolas y cosas que el pueblo conocía, de la siembra y de tantas cosas. Dios no te va a hablar de una manera que tú no entiendas. Dios no te va a hablar en una manera, ¿no es cierto? Es bueno que conozcamos el hebreo, el griego y tantas cosas, pero Dios, si tú vives acá, te va a hablar en castellano. Amén. Amén. Dios no te va a hablar en griego ni en hebreo. Dios te va a hablar en castellano. Y de repente, si conoces el griego y el hebreo, te lo va a hablar en una palabra para hacerte reaccionar, porque sabes que lo que quiere decir esa palabra y para que la pongas por obra. Pero Dios nos habla en el idioma al cual pertenecemos. Aunque nadie haga la traducción, Dios sabe hablar en todos los idiomas que hay en la creación. Amén. Así que Dios sigue hablando, y de la manera que le entendamos. Dios no nos va a hablar de una manera que usted siempre tiene que ir a alguien que le interprete el sueño, que siempre le interprete. No es así. Dios no trabaja así con nosotros. Porque eso lo va a llevar a un camino de una dependencia que casi seguro lo va a alejar más de Dios que acercarlo a Dios. Dios sabe bien lo que quiere de usted y de mí, como para podernos decir directamente, como le dijo a Jeremías. Y le dice entonces a Jeremías, luego que ve lo que sucedió, él por ahora ve el problema que tuvo el alfarero con esa vasija, y le dice en el versículo 6, y eso tiene que ver con nosotros en cualquier generación que nos toque vivir: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y es lo que venía hablando hasta este momento. Así como el alfarero tomó el barro y lo volvió a formar, dice Dios, ¿y acaso yo no puedo hacer lo mismo con ustedes? ¿Será que yo no tengo la autoridad para hacerlo? ¿Será que no me permitirás que lo haga? ¿Qué impedirá que yo pueda seguir trabajando con tu vida? Dice Dios. Eso le está diciendo. En este caso era una palabra para Israel, para toda una nación. Pero en esta mañana estamos pensando en nosotros en manera particular, aplicándola, esta palabra, contextualizándola a nuestro tiempo. Y dice, ¿no podré yo en este tiempo, como este alfarero, hacer con ustedes? ¿No podré volver a formarlo? ¿No podré cambiar el perfil que tiene? ¿No podré utilizarte de otra manera que la que tú te has propuesto? ¿No tendré otras opciones para tu vida? Eso dice Dios para este tiempo. Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Si tú persistes, o lo ponemos en plural, si persistimos en quedarnos en un perfil de una manera y solamente hacerlo de la manera que me siento más cómodo, que me gusta más a mí, que de repente creo que es la manera más adecuada, bueno, podemos perder lo que Dios tiene pensado para con nosotros. Dios tiene pensado cosas buenas para con cada uno de nosotros. Qué bueno que eso, porque eso habla de que es un Dios de oportunidades. Que de repente el tiempo ha hecho que algunas cosas han ido afectando nuestra vasija, nuestro ser, que ha llegado al punto que no somos el instrumento más adecuado en las manos de Dios en este tiempo. Y Dios tiene la capacidad de volverlo a hacer. Es todo un mensaje de esperanza. Usted puede verlo de dos maneras, puede ser un Dios ahí de fuego consumidor que nos quiere. No, es un Dios lleno de misericordia, que todavía quiere trabajar en tu vida y mi vida. Sería lamentable pensar que Dios ya no tiene interés por nosotros. Sería lamentable pensar que Dios se ha olvidado de ti y de mí. Que bueno, un día tuvimos un encuentro con Él y que ahora ya vaya a saber cuándo nos volvamos a encontrar con Dios. No, Dios cada día tiene interés de nosotros. Es una palabra llena de esperanza, que a pesar de nuestras dificultades, de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, que a pesar de nuestras imperfecciones, todavía Dios quiere trabajar con nosotros. Todavía Dios tiene algo bueno para con nuestras vidas.
Si le permitimos, claro que sí, tiene que ver con eso. El pasaje está centrado en eso, de ser lo suficientemente dóciles para dejarnos trabajar por Dios. Y que si de repente llegó el tiempo, como decíamos recién, de que se acabó lo que estás haciendo, la semana que viene no estarás más en seguridad. No es una profecía, ¿no? Bueno, no estarás más en imagen, ¿no? O no estarás en la escuela bíblica, o no estarás en el ministerio de la alabanza, ¿no? Entonces, no es que porque todo se ha acabado, no es que porque se acabó, te sacaron de un ministerio de repente, de director a nivel nacional, regional, lo que fuera, no terminó la vida en ese lugar. Dios todavía tiene mucho para hacer con nosotros. Dios tiene mucho trabajo todavía por delante. Pero para eso necesita que tú y yo tengamos una buena actitud. De eso está hablando la palabra en esta mañana. Nos está desafiando a dejar atrás todo aquello que sea un impedimento para poder ser usado adecuadamente por la mano maravillosa de Dios. Dice entonces la Escritura, he aquí, seguimos en el versículo 6, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante, dice Dios, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. Pero es interesante lo que dice Dios en el versículo 8. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerle, y en un instante hablaré a la gente y del reino para edificar y para plantar. Quiere decir que Dios siempre tiene una actitud, está ahí esperando nuestro cambio para bien. A pesar que lo que estamos haciendo de repente no es bueno, a pesar que nos hemos alejado del centro de la voluntad de Dios, sin embargo hay una actitud permanente de un Dios esperando que regresemos, esperando que volvamos a dar una nueva oportunidad, de aprovechar la oportunidad que Dios tiene para con nosotros. En esta mañana Dios te está desafiando, hay gente que se ha alejado del centro de la voluntad de Dios, se ha quedado con la tradición, ¿no es cierto?, de muchos años de ser de repente evangélico, de tener un liderazgo, de tener un ministerio. Estoy hablando a los ministerios también esta mañana, de parte de Dios, en el sentido de que Dios quiere un nuevo tiempo. Dios quiere un tiempo a donde podamos ser lo que Él tenía en su corazón para con nosotros. Que ya dejes de tratar de acomodarte tú de acuerdo a tus posibilidades, tus caprichos, tu deleite, no es cierto, tus preconceptos e ideas en lo que debería ser para servir al Señor. Algunos dicen, bueno, si no es así, yo no sirvo al Señor, ¿no? Nosotros tenemos la bendición de tener más de 150 obreros en la iglesia, pero claro, hay obreros sensibles, hay obreros sumamente espirituales, pero hay algunos que son bastante problemáticos, ¿no? Muy difícil para servir al Señor. A pesar de eso le brindamos oportunidad años tras años, pero son caprichosos en el servicio al Señor. Y sabe, eso es todo un tropiezo para la obra del Señor. Porque cuando uno quiere servir de acuerdo a su idea, a su concepto, o piensa o llega a pensar que tiene derecho a... Usted sabe que ninguno tenemos derecho a en el reino de los cielos. Solamente son privilegios. Entonces, Dios está queriendo trabajar en las vidas. Porque Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas, en manera personal. Dios quiere hacer cosas grandes en nuestros matrimonios. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de la congregación de los santos. Dios quiere hacer cosas grandes en medio de esta generación. Pero para hacerlo necesita un pueblo que pueda estar en el centro de la voluntad de Dios. En aquel tiempo Dios había tenido planes para con Israel. Dios había soñado cosas grandes para con ellos. Dios los había sacado allá del cautiverio de Egipto y había hecho de ellos una gran nación. Sin embargo, ahora el tiempo había corrido y ellos se habían alejado de la voluntad de Dios. A pesar de que Dios le había dado todo lo que había dicho, todo lo que había prometido, se había cumplido de darle una nueva tierra, una tierra llena de bendiciones, donde fluía la leche y la miel, a donde ellos tuvieron casas que no habían edificado, pozos que no habían cavado, viñas que no habían plantado. Sin embargo, los años pasaron y ahora están en una posición que están mirando otros dioses, que están poniendo la mirada en otras cosas que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios, a donde estaban más propensos a los caprichos personales que a lo que Dios quería hacer con ellos. A tal punto que dice en el versículo 12, es tan duro que dicen, algunos de ellos dicen esto, es en vano, dijeron.
Dios lo está desafiando para cambiar, Dios le está brindando oportunidades. ¿Y sabe qué dicen ellos? Lo que nosotros hoy nos parecería ilógico, lo que nosotros de repente hablando así entre nosotros diríamos no puede ser, pero los hechos son los que demuestran. Ellos dicen, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Ante las oportunidades de Dios había parte del pueblo que dice, es en vano esto, porque después de todo nosotros haremos lo que queremos, ¿no? Eso decía el pueblo de Israel. Por eso luego llegamos al capítulo 19, a donde le da usa otra representación. Toma una vasija y la rompe literalmente delante de ellos, los lleva delante del valle a donde tiraban todos los desperdicios de la ciudad, los llevan al lugar a donde ahí ellos habían hecho muchas prácticas aún de entregar sus hijos a otros dioses, y ahí rompe la vasija diciendo, nunca más se arreglará esto, ¿no? Era por lo que ellos dijeron acá. Pero qué bueno que en este tiempo usted y yo tenemos la posibilidad de dejarnos trabajar por la mano de Dios. Amén. Es el tiempo en que Dios quiere trabajar en nuestras vidas, es el tiempo que Dios quiere que cada uno de nosotros se convierta, ¿no es cierto?, de aquellas cosas que a Dios no le agrada. Dice el versículo 11, en la segunda parte, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designio. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejoraré sus caminos y mejore sus caminos y sus obras. Quiere decir que tenemos en esta mañana la oportunidad de parte de Dios de que tú y yo nos dejemos trabajar por la mano de Dios, de que no nos volvamos insensibles, de que podamos reconocer por la obra del Espíritu Santo qué cosas interfieren en el trabajo de Dios con nuestras vidas, qué cosas son las que todavía prevalecen ahí. El tiempo ha pasado, ya no debería estar eso ahí, sin embargo sigue habiendo piedritas que arruinan la vasija, todavía sigue habiendo tensiones que afectan que nosotros seamos lo que Dios ha soñado para cada uno de nosotros. Dios en esta mañana te está desafiando para que puedas tomar tú la decisión. La decisión de Dios es siempre la misma, un Dios de misericordia, con una mano extendida, presta, dispuesta a hacer lo mejor para cada uno de nosotros, pero le quede nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión en esta mañana de decir, Señor, heme aquí, sigue trabajando conmigo. En esta mañana vamos a abrir el altar, queremos usar los minutos que nos quedan en esta mañana, y aquellos que sientan que Dios les ha estado hablando, queremos que puedan pasar al altar, queremos orar por usted, queremos ministrarle esta mañana. Normalmente los domingos esto es muy difícil, pero no queremos dejar de hacerlo, porque creemos que el Espíritu Santo ha estado hablando a vidas que tienen que tomar una decisión en esta mañana. Aún si uno considera que está bien y quiere seguir siendo sensible a las manos de Dios, puede pasar y decir, Señor, heme aquí, quiero que tú sigas trabajando en mi vida. Póngase en pie, amada iglesia, en esta mañana. Se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin manchas, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es Él. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se
despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Señor. Fuerte, Él es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. Cántale al Señor, Él es el Señor, el Señor, el Señor. Señor es el Rey de Reyes, eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio
gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una... Cántale fuerte al Señor. Con una